El poder que tiene la envidia es fuerte, destruye todo, lo acaba todo. Es el dolor que siente la persona de que a mí me esté yendo bien. Y ese dolor y ese sentimiento lo que hace es dañarnos. Padre, me tengo que confesar, o sea, estoy mal. Cada cosa que le iba dando, le iba exigiendo a un ser querido, cercano. Siempre tenemos motivos para inspirarnos, superarnos y descubrir historias extraordinarias. Y si estás aquí, es porque tú también tienes tus motivos. No podemos negar que hay situaciones que pueden llegar, situaciones de adversidad, que pueden llegar situaciones que nos aturden, pero también puede existir esa otra parte negativa. ¿Se puede hablar de mala vibra o cómo lo definen? Yo lo definiría como la acción del mal, ¿cierto? El mal existe, ¿ya? Y es como lo primero que quiere hacer el mal en la vida nuestra es hacernos creer que no existe para que nosotros podamos vivir de una forma desordenada, sin límites y sin prevenciones, y el poder ir haciendo de nosotros lo que él quiera hasta llevarnos a la muerte. Vivir confiados, supuestamente creyendo que no existe nada, vivir confiados donde damos apertura a todas las cosas y negativas, a otros caminos. ¿Cierto? A ver, ¿cómo es esto? Vamos a profundizar un poquito más. Sí, bueno, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, nuestro fundador de los Siervos del Espíritu Santo, o sea, de la comunidad a la que pertenezco, que lo primero que quiere hacer el maligno es hacernos entender que él no existe. Es el primer camino, ya como para que nosotros vivamos nuestra vida sin temor al mal, a Dios, podríamos decir, y entrar uno en ese mundo de la ilegalidad, en ese mundo de cosas que realmente no nos edifican, sino que constantemente nos están haciendo daño. Vivir en el mundo, por lo menos, creer que Dios, creer que el mal no existe es, bueno, puedo tener un montón de mujeres, un montón de hombres, puedo meterme con esta persona, con esta otra persona, puedo estar dentro porque el mal no existe, son inventos. Sí, es como que justificar una infidelidad, por ejemplo, justificándola, de que se puede porque el mal no existe, no hay castigo, no hay nada. Eso puede pasar. Eso es como cuando en la casa no hay ley, no hay orden, entonces uno, mi mamá no me va a decir nunca nada y yo puedo hacer lo que yo quiera. Exactamente, y ahí es donde se tienen que establecer esos límites. Esos límites. Entonces, primero cuando sabemos que el mal existe, entonces podemos identificar qué cosas vienen de él, o sea, o cómo contrarrestarlo. Pero pienso que la gran responsabilidad de que el mal entre a nuestra vida, lo que llamas tú, que se dé la mala vibra, o hacer ese tipo de cosas, es por causa nuestra. Porque el mal nunca va a entrar directamente hasta que tú no le des la apertura para que lo haga. ¿Ya? Entonces esa es la situación. Nosotros somos los responsables de que el mal entre en nuestra vida. Nos va a decir cómo nosotros podemos entonces evitar y evitar esa apertura que le damos al mal. Pero antes de eso vamos a hablar de temas puntuales que están relacionados con esa mala vibra, con el mal. La envidia es algo que es un punto que también está dentro de esa mala energía, ¿no? Totalmente. Y siempre que hablo del tema, yo pienso que la envidia es la brujería más grande que puede existir. El poder que tiene la envidia es fuerte, destruye todo, lo acaba todo, porque es el dolor que siente la persona de que a mí me esté yendo bien. Y ese dolor y ese sentimiento lo que hace es dañarnos, acabarnos a la persona que es envidiada, pero al final también la que envidia termina sufriendo los embates de la maldad. Se le regresa. También lo mismo. Sí existe esto. Es recíproco. Entonces, padre, sí confirma que esto realmente existe, el daño a través de este tipo también de hechizos y todo, hacer el mal de esta manera. Sí, realmente, de hecho me toca atender casos de eso muy seguidos, ¿cierto? En esta parte de la gente que tiene odio en su corazón y que quiere hacerte mal, pero no puede hacerlo de la forma física porque esto requiere cárcel, requiere un montón de cosas. Entonces aprovechamos de las fuerzas sobrenaturales para efectuar aquel sentimiento que tengo frente a esa otra persona que no la quiero ver progresar, que la quiero ver enferma, que la quiero conducir a la muerte.
¿Qué tiene que hacer esa persona que desea el mal a otra, que tiene esa envidia, ese odio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo sanarse? ¿Cómo limpiarse? Eso, lo primero, normalmente ese tipo de personas son las que están lejos de Dios. Entonces sería acercarse a Dios. ¿Sí? Es lo más importante, la cercanía a Dios. Cuando el hombre sabe, o cuando el hombre está cerca de Dios, sabe qué quiere, sabe para dónde va y sabe lo que busca. Cuando el hombre está distante de Dios, no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca, y por eso se mete en todas las cosas. Y lo que muestra es un grado de inmadurez en la fe y también en la persona. Exactamente. Y son personas que tienen que trabajar profundamente desde la fe, como lo dice muy bien, esa parte espiritual. Pero sin embargo, bueno, hace días yo veía un video de Madonna en un concierto donde hacían como un ritual. Y esto está pasando en el mundo, padre. Sí. Un ritual, pero con el mal, con el de abajo. Eso es el desconocimiento del daño o de la finalidad de esas situaciones. Al final el mal te puede dar todo, porque el mal también hace milagros. ¿Ya? Sí. El mal también puede sanar, el mal también puede hacer un montón de cosas, pero ¿a costa de qué? Sería la pregunta, de tu alma, ¿ya? De tu muerte. El otro día me tocaba atender a alguien que me decía, padre, me tengo que confesar, o sea, estoy mal porque hice un pacto con él. Cada cosa que le iba dando, le iba exigiendo a un ser querido, cercano. Y ya le iba a tocar sacrificar a alguien cercano a él que amaba tanto. Dijo, ya tengo que parar esto. Wow. Pero con el mal no se juega, ya está ahí. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con esas situaciones? Son negociaciones que hacen con el de abajo, pero claro, todo lo hace a cambio de un alma. Entonces Dios es el único, yo digo que es el único medicamento que no tiene efectos secundarios. ¿Ya? Entonces sí, es al final el que nos da la salvación y es el único que nos puede salvar. Dios, es más, uno le pide a Dios y Él no pide nada a cambio. Nunca pide nada a cambio. Pecamos y no nos juzga, nos perdona. Y sigue estando allí. Entonces ahí hay una gran diferencia. Gran diferencia, exactamente. Claro. Por eso es muy fácil también hoy, en la inmadurez de las personas, tanto de la fe como personalmente, caer en ese tipo de situaciones como la nueva era. ¿Por qué? Porque se presentan todos los elementos católicos, imágenes y cosas, y la gente va a esos lugares y dice, no, estos son católicos, está la imagen de la Virgen, porque está la imagen de tal santo, porque me mandaron a ir a misa, pero al final todo eso tiene otro significado distinto al que nosotros le damos. ¿Ya? Entonces por eso hoy se vuelve un poco más complicada la situación y la gente que no está madura en la fe se confunde muy rápido y llega a esos espacios. Es decir, se toman los mismos escenarios de la Iglesia Católica para aprovecharse de llamar a las personas y que lleguen a orarles y todo. Exactamente. Wow. Entonces eso. Impresionante. Sí, mira cómo cae la gente muy fácil. Dice, bueno, ahí está la imagen de la Virgen en esta casita, esta señora es muy buena gente. Entonces, pero al final están otras intenciones. Y te compran de cualquier manera, ¿qué? Y te compran también de cualquier manera. Sí, la gente se quiere por la desesperación. Pero yo siempre le digo a la gente, pero ¿por qué la desesperación tiene que llevarte a visitar este tipo de lugares y no el Señor, que sabe dónde está? Ya, porque después le pones trabajo a uno más grande, porque un proceso de liberación demora muchísimo. Claro. ¿Cierto? Demora muchísimo y ese tipo de contaminaciones también. Y esas personas que han hecho ese tipo de mal pueden revertirse y acudir entonces a limpiarse. Sí se pueden liberar después de haber hecho mucho daño. Sí, o sea, la misericordia de Dios es infinita, ¿cierto? Siempre, y Dios siempre nos espera. Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva. Ese es el anhelo de Dios. Y aún más, Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. O sea, esa es la disposición de Dios, ese es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios. Ahora falta preguntar si ese es el anhelo mío, salvar. Entonces, y el camino siempre será creerle. Sí. Dice la palabra de Dios, el que cree en Él se salvará, pero el que no cree ya está condenado a vivir una vida sin fe, sin alegría. Mira que es
que es presente, ya está condenado a vivir una vida difícil. Sí. No porque Dios lo quiera, sino porque Él lo ha decidido al no creer en Dios. Interesante. Padre, ¿qué estrategias entonces puede darnos para poder liberarnos de esas energías negativas, de esa mala vibra? ¿Qué consejos que a través de la oración, qué tipo de oración, qué se tiene que hacer para que podamos liberarnos de toda esa mala vibra? Primero tenemos que cerrar como 3 puertas personalmente, porque el mal solo entra cuando hay una herida emocional. Es decir, cuando el mal siempre busca generar una herida emocional. Miedo, desesperación, en los momentos difíciles tuyos de dolor, que te ha roto tu relación, que te han hecho algo, que has perdido el trabajo. En esos momentos, entonces son 3 puertas. La primera que yo tengo que cerrar es vivir en el pecado. Frente al ocultismo, renunciar si he estado a esas cosas y evitar ir a esos lugares. Y con el rencor, el perdón, ¿cierto? Exacto. Que son como el camino para solucionar. Entonces, como solución también daría como tres cosas. Primero, no apartar mi corazón de Dios. Segundo, no dejarme arrastrar por las situaciones de pecado o por las situaciones de dolor. Porque a veces me dejo arrastrar y digo, no, que soy un pecador, es que soy muy malo, ya no merezco el perdón de Dios, y me dejo arrastrar por eso y me conduce a la muerte. Y lo tercero, elegir la vida siempre. Es decir, elegir a Dios frente a todo lo que yo pueda vivir. Entonces son como los caminos que yo sugiero. Pueden que haya otros caminos y puede que haya otros sacerdotes que tengan otra luz. Sí. Pero yo, a mi modo de ver, es la luz que puedo brindar. Sí, y el tema del perdón es súper importante porque es lo que evita ese resentimiento y todo tiene como una cadena. Ajá. Entra el resentimiento, está la herida emocional. Ajá. Y se aprovecha entonces el maligno, ¿no? Como resumen. Exactamente, podríamos decir eso. Porque no se puede hablar tanto de liberación si no se habla de una sanación interior. O sea, porque, como te dije, entra por una herida emocional. Sí. Entonces siempre hay que buscar sanar el corazón. Sanar el corazón. Total. Y se sana el corazón cuando se decide perdonar. ¿Ya? Porque el perdón es una decisión. Totalmente. ¿Ya? Que se toma, una gracia de Dios, que se toma para sanar. Así es. Bueno, muchas gracias, Padre, por este espacio y gracias por acompañarnos y brindarnos estas herramientas que son súper importantes para crecer en la voluntad de Dios, en el Espíritu de Dios, tener más fe, llenarnos de fe y, por supuesto, alejar todo lo malo. Sí. Y alejarnos nosotros del mal. Eso, claro. Bueno, como última recomendación, si me lo permite, claro. No dejar la oración personal, la vida sacramental, la Eucaristía, la confesión, y renunciar, siempre renunciar al mal. Son como las herramientas de combate. Así es, muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, pendientes, pueden darle like, compartir, comentar, en fin, todo lo que sea necesario también para apoyar todos los contenidos que venimos desarrollando para todos ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones.